Quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Desde que Nami le dio una bofetada a Sanji, no había dicho ni una palabra, pero estaba profundamente preocupado. Mientras llevaba su vento fallido hacia el lugar acordado con Luffy, el dolor punzante de aquel día pareció reaparecer en su rostro. Mientras caminaba, no dejaba de pensar en la expresión de Luffy cuando gritó: "Me quedaré aquí esperándote". Habían pasado varios días desde que atacó unilateralmente a Luffy. ¿Seguiría allí? Ese chico había dicho que no comería nada hasta que llegara Sanji. 5 comidas al día y decía algo así. Sanji esperaba que Luffy ya no estuviera allí para evitar la incomodidad de volver a verlo. Pero no había oído nada sobre la partida de la tripulación de los sombrero de paja de Whole Cake Island, así que decidió ir a comprobarlo. Necesitaba asegurarse de que Luffy no estuviera allí antes de poder relajarse. Se repetía a sí mismo que el tipo no lo mataría de hambre. Lo murmuró tantas veces que se confundió, sin saber si quería ver a Luffy o no. El viaje fue largo, tan largo que Sanji se preguntó si se había equivocado de camino. La carretera que tenía delante se volvía cada vez más ilusoria, serpenteando y retorciéndose hasta fundirse en una niebla blanca. Sanji se detuvo de repente y miró hacia atrás, pero detrás de él también había niebla. El camino por el que había venido parecía a la vez real e irreal, indistinto y confuso. Sanji se quedó paralizado un instante, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Para reprimir el pánico, buscó instintivamente sus cigarrillos, y sus manos encontraron una pitillera y un mechero en sus bolsillos. La tapa metálica del mechero hizo clic al abrirse, y con ese clic, Sanji se dio cuenta de repente de que algo andaba mal. Tenía las manos vacías. La fiambrera que llevaba había desaparecido. Si fuera un usuario de fruta del diablo quien estuviera causando problemas, debería poder sentir su presencia. Pero Sanji se sentía increíblemente entumecido, como si sus 5 sentidos estuvieran nublados, con solo una parte de sí mismo desconectada, observando todo lo que experimentaba. Era como si hubiera una capa de cristal transparente entre ellos. Sabiendo que había una capa, no sentía ningún impulso de tocar lo que estaba sucediendo. Esta sensación le resultaba algo familiar, pensó Sanji confusamente. ¿Estaba soñando? Si todo era un sueño, no sería tan malo. No había Isla Whole Cake, ni Big Mom, ni Germa, nada de eso había sucedido. Era solo una pesadilla, y cuando despertara estaría en el Sunji. No había escapatoria alguna. Pensando esto, Sanji abrió los ojos. El cálido contacto de las sábanas le recorrió la piel hasta el cerebro, y aunque no se había librado por completo de su experiencia en Whole Cake Island, Sanji sintió una sensación de alivio en su estado de semi-inconsciencia. Por suerte, realmente había sido un sueño. Bang, bang. Los golpes continuaron. Alguien llamaba a la puerta. ¿Alguien llamaría a la puerta del Sunji? Sanji estaba demasiado perezoso para moverse, planeaba quedarse un rato más en la cama y esperar a que alguien más en el dormitorio abriera la puerta. Poco después, una voz áspera y fuerte de hombre resonó a través de la puerta. Sanji, ¿todavía no te has levantado? Hoy te toca ir de compras, levántate y prepárate. Hacía tanto tiempo que no oía esa voz que al principio le resultó extraña. Sanji repasó su memoria por un momento antes de finalmente asociar la voz con el rostro. ¿Qué pasa? Es Paddy. ¿A qué viene tanto alboroto? No se niega a levantarse. Sanji cerró los ojos y se concentró, pero un instante después, su corazón dio un vuelco y los abrió de golpe. Arrozal. Sanji se incorporó de golpe en la cama. La escena ante él le resultaba completamente familiar. Era su habitación, la del restaurante junto al mar. Las 4 paredes eran de madera. Unos cuantos libros estaban apilados sin orden en la mesita de noche, junto con un tarro de mentas desconchado y una botella de licor medio vacía. Recordó el tarro de mentas que antes contenía anzuelos. Un cuadro enmarcado de un pez de aguas profundas colgaba de la pared. Debido a la familiaridad de la habitación, Sanji sintió una profunda sensación de irrealidad. ¿Por qué estaba allí? ¿No debería estar en el Tousand Sunji? Paddy dio 2 portazos más, le insultó varias veces y se marchó. No, esto no es real. Sigue soñando. Sanji se levantó de la cama sin siquiera molestarse en ponerse los zapatos. Ignoró deliberadamente la sensación de sus pies en el suelo y tropezó hasta un pequeño espejo empotrado en la pared. Solía peinarse, arreglarse la corbata y el cuello de la camisa frente al espejo todos los días antes de comenzar su jornada como chef.
Ahora, la persona reflejada en el espejo llevaba un viejo pijama, el pelo revuelto por haber dormido, la cara pálida y húmeda, los ojos temblorosos y la barba bien afeitada, con solo una ligera barba incipiente en la barbilla. La imagen reflejada en el espejo era innegablemente más joven. Ese rostro debería haber irradiado energía juvenil, pero en ese momento, la desesperación, como la hiedra que cubre un muro de piedra, se colaba poco a poco en cada rasgo de su expresión. Sanji se enfrentó a su reflejo de 2 años atrás. Aunque la razón le gritaba en la cabeza, su intuición lo creyó antes de poder hacerlo. Él conoce su cuerpo. Independientemente de las circunstancias externas, este estado, esta respiración, le pertenece. Así era él hace 2 años. Una semana después, Sanji despidió a los últimos comensales del día en Baratie, apagó las luces del restaurante y regresó a su habitación. Durante la semana, había viajado a varios lugares de compras, lo que le permitió comprobar que tanto los empleados de Baratie como los habitantes del pueblo seguían sus propios ritmos. Sin embargo, al regresar a su entorno familiar, se sentía como un extraño. Para observar la situación, decidió volver temporalmente a trabajar en la cocina de Baratie. Sin embargo, una vez que empezó a trabajar, no pudo adaptarse. Sanji, acostumbrado a ser un lobo solitario en el Sunni, había desarrollado sus propios hábitos en cuanto al proceso de cocinar tras tomar el control de la cocina. Pero en la cocina, el trabajo en equipo es fundamental. Durante los primeros días, Sanji logró contenerse y pasar desapercibido, pero más tarde, cuando quienes lo rodeaban notaron que sus hábitos culinarios eran diferentes a los habituales, dejó de intentar ocultarlo. Al fin y al cabo, lo que sus compañeros consideraban habitual era cosa del pasado para Sanji. No le importaba delatarse. En definitiva, no se había esforzado demasiado por fingir. Justo ahora, había discutido con Paddy sobre la velocidad con la que cortaba el pescado, y el anciano se unió a la riña, lo que derivó en una escena muy desagradable. Todavía ni siquiera eres el jefe de cocina. Sanji salió de la cocina, cerró la puerta y aisló la voz de Zef. Sanji regresó a su habitación, se sentó en la cama y echó un vistazo al calendario de la mesilla. ¿Cuándo llegó Luffy por primera vez al Baratie? Era este año, sí, pero Sanji no recordaba la fecha exacta en que derrotó a Krieg, preparó sus maletas y embarcó. Solo recordaba vagamente que fue a finales de este mes. ¿Volvería Luffy esta vez? Sus pensamientos siempre se detenían en este punto, y no quería pensar más en ello. Sanji se tumbó en las sábanas y suspiró. Zef contrató a un nuevo manitas. Al enterarse de la noticia, Sanji corrió al lugar. Encontró a Luffy en el restaurante de la planta baja. Al principio, Sanji solo vio su perfil. Luffy llevaba un sombrero de paja y hablaba con sus compañeros. Su nariz y barbilla casi no habían cambiado en 2 años. Un paño de lino blanco le cubría la cintura, sirviéndole de delantal para sus tareas de manitas. ¿Había regresado Luffy como él? Desde la perspectiva de Sanji, el Luffy de hacía 2 años era un novato, tan inexperto como un brote de bambú recién germinado. Al notar la mirada de Sanji, Luffy giró la cabeza y lo miró a los ojos por un instante. Sanji casi lo llamó por su nombre. Al segundo siguiente, Luffy volvió a girarse, apartando la mirada de Sanji, con expresión normal. Continuó hablando con Usopp y los demás. Él no me conoce. La expresión de Sanji era inexpresiva. Se acercó a Luffy. 2 años atrás, Luffy aún no tenía la cicatriz en forma de cruz en el pecho, y su rostro estaba limpio, a diferencia de la última vez que Sanji lo vio, magullado y cubierto de polvo. Luffy lo miró con expresión desconcertada. ¿Qué ocurre? Sanji prolongó el silencio todo lo que pudo. Este silencio era tan resistente como el mochi, pero, por desgracia, Luffy no logró comprender su verdadero significado y, volviéndose hacia sus compañeros, preguntó, ¿lo conocen? Varias personas negaron con la cabeza. Sanji apretó los dientes y dijo, soy el segundo chef aquí. No hables con los clientes mientras trabajas. Ignoró la expresión de desánimo de Luffy, miró a Nami y le dedicó una sonrisa de disculpa. Nami asintió, sin prestarle atención a Sanji. Ese día, Sanji inventó una excusa y se fue en barco a una isla cercana, sin regresar en todo el día. Encontrar la ubicación de los piratas de Krieg no fue difícil. Sanji encontró a Jin y resolvió su problema de comida. Enfrentarse a Krieg fue un poco más complicado. Su cuerpo de hacía 2 años aún no dominaba el Haki, pero sus reflejos eran lo suficientemente rápidos. Si lograban derrotarlo antes de que desatara su gas venenoso y su armadura con pinchos, su tripulación pirata se desmoronaría. Después, Sanji fue al hospital del pueblo, le vendaron las heridas, encontró una posada para descansar y regresó a Baratie al día siguiente.
¿Qué pasó, Sanji? Regresaste cubierto de heridas. ¿Te peleaste por alguna chica? Sanji resopló, puso los ojos en blanco y una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. No estoy gravemente herido, solo son algunos rasguños. La sonrisa de Sanji le provocó náuseas a Paddy. De vuelta en la cocina, Sanji vio a Luffy junto al fregadero, sacando torpemente los platos lavados y secándolos. Zef estaba a su lado con los brazos cruzados. Un año de trabajos ocasionales es demasiado. Todavía necesito llegar a la Grand Line, ¿no puedes darme un poco más de tiempo, viejo? Zefu supervisaba fríamente el trabajo, golpeando el suelo 2 veces con su pierna de madera, y dijo, no olvides que destrozaste mi techo. Límpialo con cuidado, y cada plato que rompas añadirá un día más a tu jornada laboral. Solo hazme un descuento, redúcelo a 1 semana, ¿de acuerdo? Me niego. No hay discusión. Luffy hizo un puchero. Sanji lo reconoció. Esa era la expresión que Luffy ponía cuando le habían hecho una injusticia momentánea y aún no había pensado en cómo vengarse. Originalmente había planeado pasar sigilosamente por detrás, pero Luffy, con su mirada penetrante, le gritó de inmediato. «Oye, tú». Sanji se detuvo. «¿Por qué no tienes que trabajar tú?», preguntó Luffy señalando a Sanji, con expresión indignada ante la injusticia. Zef miró a Sanji y le preguntó. «¿A dónde fuiste anoche?». «No es asunto tuyo, viejo cascarrabias». «Espera, ya recuerdo, ¿no dijiste que eras el jefe de cocina?», le dijo Luffy a Sanji. «Entonces, ¿tú también puedes cocinar comida súper deliciosa?». A Sanji se le encogió el corazón al oír esas palabras. Luffy estiró su cuello de goma y miró fijamente a Sanji. «He probado la comida de todos aquí, pero aún no he probado la tuya». Sanji evitó el contacto visual, apartó a Luffy y siguió caminando. El cuerpo que tocaba su palma estaba caliente. El calor se transmitía a través de la fina ropa de verano hasta su mano. En el segundo piso de Baratie hay una cafetería para empleados. Durante la hora punta del almuerzo, la cafetería está casi vacía. Sanji acercó una silla y se sentó, con la cabeza gacha, cabizbajo. Estaba haciendo una tontería. Sanji se cubrió el rostro con las manos. En el instante en que vio a Luffy, todo lo que habían vivido juntos se concentró en un golpe certero, impactando en el blanco que Sanji había preparado. ¿De verdad habían estado en tantos lugares? Recordó que el primer lugar al que fue tras unirse a la tripulación fue la ciudad natal de Nami. El Going Merry, el Reino Drum, Alabasta, Skypiea, Butter 7 tantos lugares, y ahora solo él los recordaba. Incluso con la preparación mental, hablar con un Luffy que no recordaba nada era más difícil de aceptar de lo que había imaginado. Este Luffy ni siquiera lo conocía. ¿Acaso su pasado no le pertenecía a Luffy? Si Luffy no recordaba, ¿no era una ilusión que se aferrara solo a esos recuerdos, considerando arbitrariamente sus recuerdos compartidos como tesoros invaluables? Una vez que empezara a hablar con Luffy, la desesperación de Sanji se desbordaría. En ese caso, era mejor guardar silencio. El sonido de unas patas de madera golpeando el suelo provenía del pasillo. Sanji podía imaginar a Zef apoyado en el porche, pero no levantó la vista. «Sanji, ¿qué pasó?». Zef no lo llamó mocoso, sino que se dirigió a él por su nombre con respeto, lo que indicaba que, inusualmente, quería hablar con Sanji. 2 años después, Big Mom usó la seguridad de este restaurante y la vida de Zef para amenazar a Sanji y obligarlo a abandonar la tripulación. Sanji cerró los ojos, reviviendo en su mente la imagen del restaurante siendo destruido por un poderoso ataque. Esta gente ni siquiera pudo con Krieg, y mucho menos con un Yonko. «Tu estilo de cocina ha cambiado. No creas que no me doy cuenta», dijo Zef. «¿Qué, ya te he superado?». Zefu no respondió. «Has estado actuando de forma extraña estos últimos días. ¿Qué te pasa?». «Cuéntame», dijo. Tras un largo silencio, Sanji dijo. «No es nada, ¿qué podría estar mal?». Miró a Zef. «Pero tú, oí que te golpeaste la cabeza cuando se derrumbó el techo. Si te sientes mal, deberías ir al médico inmediatamente». Antes de que pudiera terminar de hablar, Zef le propinó una patada voladora. Zef tiró a Sanji de la silla de una patada y rugió. «¿Crees que puedes preocuparte por mí como si fuera un anciano? Por favor. Puedo vivir otros 100 años». Sanji yacía en el suelo, mirando al techo. TCH. «Si no hay nada más, vuelve al trabajo». Antes de que Zef se marchara, Sanji seguía tirado en el suelo, como si se hubiera desvanecido en algún vacío desconocido. Zef reprimió la tentación de darle unas cuantas patadas más y le dijo. «El nuevo Manitas es difícil de manejar, así que tendrás que guiarlo».
Espera, viejo cascarrabias, dijo Sanji. No me lo voy a llevar. No te doy opción. Nadie más puede controlarlo. Tienes que mantenerlo a raya antes de que se coma todo lo que hay en la nevera. Ja, entonces probablemente el refrigerador necesite un candado. Esa fue una respuesta muy ingeniosa. ¿Eh? No es nada. Sanji se cubrió los ojos con el dorso de la mano. Lo sé, yo me encargaré de él. 2 días después, el chico de pelo verde luchó contra Aokeye y sufrió una aplastante derrota. Luffy derramó algunas lágrimas al ver las heridas del chico de pelo verde, y Sanji no quería verlo jurar lealtad al cielo con la espada desenvainada por segunda vez, así que se escondió en la cocina. En los últimos días, Sanji ha estado usando su experiencia en la gestión de la cocina del Tousand Sunny para llevarse bien con Luffy. Nami zarpó en el Going Merry esta mañana, lo que significa que, independientemente de si su periodo de tareas ha terminado, Luffy pronto partirá para buscarla. Aokeye ahuyentó a la mayoría de los clientes de Baratie, lo que les dio a los exhaustos chefs un respiro temporal. Se estiraron y salieron a tomar aire fresco. Sanji sacó la mantequilla, la cortó en trozos pequeños y, después de que se derritiera un poco, añadió azúcar glass y revolvió. Cascó unos huevos, coló las claras y dejó que las yemas se deslizaran en un tazón grande. Después de combinar los ingredientes, continuó revolviendo. Tamizar la harina era mucho más fácil que remover mecánicamente. La harina fina que caía sobre la mezcla de color amarillo pálido y dulce aroma era como una nevada bendita. Después de revolver uniformemente, Sanji formó la masa en pequeñas bolas y las puso en el refrigerador para enfriar. Luffy no ha regresado desde hace mucho tiempo. Me pregunto qué habrá estado haciendo. 30 minutos después, Sanji sacó la masa fría, la pinceló con yema de huevo y la volvió a meter en el horno. Ahora solo le quedaba esperar. Sanji abrió del todo la ventana, que estaba entreabierta, y contempló el paisaje marino. El mar brillaba, suave como miles de cintas meciéndose al viento. El aroma del pastel de leche horneado era relajante. Por muy fuertes que fueran las olas, el olor a cereales y la dulzura del azúcar calmaban los nervios, creando una falsa sensación de seguridad que hacía que la gente se sintiera a gusto. Al poco tiempo, la gente empezó a llegar siguiendo el rastro. Huele tan bien. Luffy cerró los ojos, entró de puntillas a la cocina y colgó los brazos como un perro. Faltaban unos 5 minutos para que los pasteles estuvieran listos. Luffy saltó justo delante del horno, pero Sanji, que esperaba pacientemente, lo atrapó. ¿Cuánto falta para que estén listos? Sanji levantó a Luffy por el cuello de la camisa, con la nariz ligeramente temblorosa y los pies suspendidos en el aire, balanceándose precariamente. Solo quedan unos minutos, ¿no puedes aguantar un poco más?, dijo Sanji. Dejó a Luffy en el suelo, se puso un cigarrillo en la boca, pero no lo encendió. Luffy respiró hondo, intentando calmarse. Entonces se fijó en la persona que estaba a su lado y que siempre lo evitaba. Sanji se apoyó en el armario, observando el dibujo del suelo de la cocina. ¿Esto también es para los invitados? Luffy aspiró profundamente. ¿Puedo comer una pieza? No, 3 piezas. Llévenselos todos. Las palabras de Sanji se oyeron algo amortiguadas porque tenía un cigarrillo entre los dedos. ¿De verdad? ¡Qué bien! Luffy miró fijamente la cálida luz que emanaba del horno, deseando poder apoyar la cara contra ella. Gracias. Sanji miraba al suelo, aparentemente absorto en sus pensamientos. Después de un rato, dijo, con comida extra, no está permitido robar la comida de los invitados. Luffy miró hacia un lado. Yo no lo hice. Al ver que Sanji no reaccionaba, suspiró aliviado. El tiempo transcurría con el zumbido del horno. De repente, Luffy se cruzó de brazos y dijo, ah, cierto. Mi compañera de tripulación se fue esta mañana. Tengo que darme prisa e ir a buscarla. Sanji escuchaba en silencio, sabiendo que Luffy estaba hablando de Nami. ¿Tienes buena relación con el jefe? ¿Podrías interceder por mí y reducir mi año como trabajador de bajo nivel a solo 1 semana? Puedo hacer otras cosas, y yo me encargaré de cualquier pelea. Sanji lo miró pero no dijo nada. Bueno, si no tenemos que pelear, cualquier otra cosa está bien. Déjame pensar, también sé cómo. Vete si quieres, dijo Sanji. Eres el único que ha estado cumpliendo su promesa como un idiota. Ese viejo pensó que te escaparías la primera noche. ¿Eh? ¿Eso es lo que piensa? ¿Es ese tío una persona tan indulgente? En lugar de decir que es tolerante, dijo Sanji con tono arrastrado, sería más preciso decir que eres estúpido. ¿Acaso no eres un pirata? Romper promesas es lo más común que hacen los piratas. Me da igual, haré lo que me dé la gana. Sanji forzó una sonrisa.
El horno sonó y Sanji usó unas pinzas para sacar la bandeja. Antes de que la bandeja tocara la mesa, Luffy cogió un trozo con los dedos. Se llevó la comida caliente a la boca, elogiándola con deleite. Está especialmente deliciosa. Tras engullirla toda, Luffy dijo: de todas las que he probado, la tuya sigue siendo la mejor. Solo un postre básico, dijo Sanji. Las galletas de mantequilla horneadas son un plato sencillo. Hasta un principiante en la cocina podría prepararlas. Últimamente, elegía deliberadamente los platos más comunes y sencillos que cualquier chef podría hacer, para complacer a su manitas, siempre hambriento. Los platos complejos lo delatarían. No podía resistirse a sazonarlos como le gustaban a Luffy, para que éste hablara maravillas de ellos, para que sintiera que alguien en el mundo realmente comprendía su gusto y para que los deseara para siempre. El gusto es cuestión de instinto, así que Sanji tenía que ser extremadamente cuidadoso. Podía mentir con las palabras, pero no podía mentir sobre la comida. No sé mucho de cocina, con tal de que esté rico, dijo Luffy. Sanji no le había traído un plato para las galletas de mantequilla horneadas, así que Luffy cogió otra de la sartén. Mi parte favorita es el tiempo entre hornear y servir. Está más rica cuando todavía está en la parrilla, aunque esté un poco caliente, pero es entonces cuando mi comida tiene más energía. ¿Es por eso que siempre robas comida de la olla? Se rió Sanji. Luffy se lamió los dedos y dijo: es extraño, siempre siento que me conoces muy bien. El cuerpo de Sanji se tensó. Luffy reflexionó un momento, y justo cuando Sanji estaba a punto de encontrar una excusa para escabullirse, Luffy se enderezó de repente, como si hubiera comprendido algo, y se dio una palmada en la frente, diciendo: está decidido, serás nuestro chef. Sanji contuvo la respiración. Un temblor repentino hizo que su cigarrillo cayera al suelo. Se agachó, abrió el armario inferior y sacó una caja. Baratie ofrecía ocasionalmente servicio a domicilio a sus clientes habituales y también preparaba cajas de comida especiales. Sanji forró el fondo de la caja con papel pergamino, metió dentro las galletas de mantequilla restantes y cerró la tapa. Rechazo la invitación, pero gracias por ella, dijo en voz baja. Toma esto y puedes irte. Me niego. Rechazo tu negativa, dijo Luffy, apoyando las manos en las rodillas. ¿Por qué no aceptas? El hombre barbudo me dijo que tú también quieres ir al mar. Sanji no sabía si maldecir o agradecerle a Zeff. Pensó en varias excusas para salir del paso, pero las descartó una por una. Finalmente, respiró hondo, cogió el cigarrillo, se lo metió en el bolsillo y apretó el puño. De verdad quiero decir que sí, tienes razón, de verdad quiero ir. Pero dijo Sanji, si algún día hago algo que te haga arrepentirte de haberme contratado, hubiera sido mejor que no hubiera venido en primer lugar. Luffy frunció el ceño. No lo entiendo. Está bien, dijo Sanji. De todos modos, tengo una razón para quedarme aquí. Tú, hizo una pausa, secándose las manos nerviosamente en la ropa varias veces. Deberías buscar otro chef. La postura erguida de Luffy pareció tambalearse ligeramente. Cuando Luffy se marchó, para evitar la mirada de Zeff, Sanji le dio su pequeña barca. Aunque estaba huyendo, parecía reacio a irse, de pie en la popa con medio cuerpo al descubierto, los brazos en alto y gritando: gracias por la barca, adiós. A estas alturas, Luffy ya debería haber recorrido aproximadamente un tercio del camino. Sanji recuerda que en aquel entonces navegaron durante 3 días. Sanji tomó la botella y dio un gran trago. Solía beber con moderación, pero esa noche su objetivo era emborracharse. Mirando por la ventana, la noche estaba tan quieta como el agua. Las luces de la orilla parpadeaban intermitentemente, demasiado lejos. El silencio de la noche engullía recuerdos y emociones, dejando solo un cuerpo solitario tendido allí, sin necesidad de pensar en nada ni sentir nada, como en todas las noches tranquilas y sin interrupciones. En su pared colgaba una rara ilustración de un pez de aguas profundas, que había comprado en un mercado hacía mucho tiempo. El marco era tosco y estaba pintado con rayas negras onduladas. La ilustración representaba un gran pez de aguas profundas, coloreado con pintura brillante, con las escamas meticulosamente delineadas con el pincel más fino y la firma una sencilla media luna azul. Sanji se quedó mirando el cuadro, dándose cuenta de repente de que ya había visto ese pez antes. Luffy lo había pescado durante su inmersión a la isla Gyojin, e incluso Sanji lo había cocinado. Cuando compró el cuadro, pensó que solo tendría la oportunidad de verlo después de encontrar el All Blue. Sueños. Sanji reflexionó sobre la palabra. ¿Qué tan lejos estaba de alcanzarlos?
Luffy ya zarpó, así que Sanji puede esperar eternamente. Puede esperar hasta ser lo suficientemente fuerte para proteger a todos, hasta que Baratie tenga una defensa impenetrable y hasta el momento perfecto y seguro para zarpar. En su imaginación, construye un futuro ilusorio, transparente e impecable. Como es irreal, es comprensible que no pueda hacerse realidad de inmediato. Zarpar un poco más tarde está bien. Después de todo, All Blue no desaparecerá, ¿verdad? Mientras exista la leyenda, All Blue siempre existirá en algún lugar del mundo. Simplemente llega un poco tarde. Eso no significa que no vaya a irse en esta vida. Quizás debido a su extrema embriaguez, el Luffy que imaginaba se materializó, sentado al borde de la cama, mirándolo con expresión completamente ebria. Este Luffy debe ser ficticio, porque el Luffy real no tendría una expresión tan melancólica, como si hubiera estado sumergido en absenta durante días. En la aldea de Kokoyashi, el pueblo natal de Nami, ella se cortó el brazo con un cuchillo, destruyendo el tatuaje de Arlong. En ese momento, Nami debió de estar actuando con desesperación cuando le dijo a Luffy, «Sálvame». Encendió un cigarrillo y volutas de humo gris plateado se elevaron, difuminando el rostro de Luffy. Sanji miró fijamente la colilla, preguntándose qué sentiría al presionarla contra su brazo, cuánto tardaría el dolor en llegar a su cerebro. Terminó de imaginarlo y apagó el cigarrillo en el cenicero. Luffy permaneció en silencio junto a la cama. La voz de Nami seguía resonando en la mente de Sanji. «Luffy, sálvame». Sanji comprendió que incluso había perdido la fuerza para esperar. Su única salida era rendirse, nada más. «Piensa en una manera», dijo Luffy desde la cama. «¿De verdad vas a dejar que la persona que más odias te manipule?» «Por supuesto que no quiero que me manipulen. Tú me conoces mejor que nadie, ¿no?» «¿Qué estás diciendo?» «No quiero que me controlen, y no quiero casarme». «Aunque no lo diga, deberías entenderlo». «Sí, lo entiendo. No podemos seguir asumiendo riesgos. Estamos todos a la deriva. No hay problema si estás casado. Si tu esposa está de acuerdo, tráela contigo en el barco». «¿Qué?» «Continuamos nuestro viaje». «No quiero eso». «¿Por qué no?» «Si me caso, ya no podré salir con otras mujeres. Hay tantas mujeres en el mundo a las que puedo amar». Eso suena exactamente a algo que dirías tú, pero eso no es lo que realmente quería decir. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres decir? No entiendes lo que intento decir. ¿Cómo es posible que no me entiendas? Aunque nadie más en el mundo me entienda, tú sí deberías. Yo soy. El Luffy de su imaginación se quedó en silencio. Como el Luffy que imaginaba era tan diferente del Luffy real, Sanji no pudo evitar enfadarse con el que estaba sentado al borde de la cama. Luffy jamás hablaría así, pensó Sanji. Jamás actuaría según mis ideas. Pero incluso la fantasía es mejor que nada. Sanji se sentía mareado por el alcohol. El rostro de Luffy reflejó el mismo estado. Sin otra opción, Sanji habló primero. ¿Puedes decir algo? ¿Qué quieres oír? ¿Que no te voy a dejar? ¿Que no quiero que te cases? Cada vez se parece menos a él. Bueno, eso no está del todo mal. Permítanme añadir algo más. Quiero vivir aventuras contigo. Quiero estar contigo para siempre. Sí, a mí también me gustaría. Igual que antes. Sí, igual que antes. Te levantarás en mitad de la noche cuando tengas hambre, y yo me levantaré para prepararte un tentempié de medianoche. Lucharemos juntos, viviremos juntos y moriremos juntos. ¿Siempre así, para siempre así no sería mejor? De acuerdo. Solo quiero comer lo que tú prepares. Detener. ¿Qué ocurre? Esta frase no se puede decir. ¿Por qué no puedo decirlo? No puedes decirlo. Esta frase la dijo el verdadero Luffy. Por lo tanto, no puedes decirla. Esto es un verdadero engorro. Aún quiero oírlo decirlo él mismo. Bien. Pero ya lo oíste, ¿verdad? Cuando le diste una patada. ¿Y te arrepientes? Yo nunca he estado libre de remordimientos. No debería haberlo hecho. Luffy se levantó repentinamente de la cama, se ajustó el sombrero de paja y se dio la vuelta para marcharse. Sanji se incorporó sorprendido. ¿A dónde vas? Luffy se detuvo en la puerta, se giró para mirar a Sanji y le dedicó una dulce sonrisa. ¿Quieres saberlo? Entonces ven y persígueme. Al ver que Luffy estaba a punto de desaparecer, Sanji saltó de la cama, casi tropezando debido a su estado de embriaguez. Pisó la corbata que había tirado al suelo antes de meterse en la cama. Espérame. Lo siguió de cerca, desapareciendo en la noche. Luffy permanecía cerca, sin darse la vuelta, pero parecía estar de espaldas esperándolo. Sanji lo alcanzó y le agarró la muñeca.
En ese instante, el mundo pareció temblar. Luffy seguía sin girarse, pero su muñeca giró con destreza, sus dedos rozando los de Sanji, sus manos ahora firmemente entrelazadas. El mundo circundante comenzó a desmoronarse. El mar se hizo añicos, Baratie, como un telón de fondo roto, brillaba como fragmentos de vidrio esparcidos por una tormenta antes de ser arrastrados por el viento. Sanji apretó el puño, sintiendo su propia mano agarrada con la misma fuerza. Tembloroso, dio un paso, luego un segundo, luego un tercero. Entró en el nuevo mundo. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.